Bien, continuamos en primer lugar agradeciendo a la gente que nos apoya y nos permite seguir adelante en este proyecto. Yo quería hablar de un tema que me parece fundamental, que se está viviendo en el mundo entero, esta suerte de guerra cultural entre los católicos tradicionalistas más fieles al magisterio y la tradición y los católicos progresistas fieles al progresismo actual que levanta las banderas de la inmigración, el cambio climático, los controles de natalidad y la Agenda 2030. Es que en este sentido tenemos por un lado a G.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que defiende la enseñanza católica tradicional, sobre todo en el aspecto propio de la inmigración. Y esto ha provocado la indignación tanto de izquierdistas, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual valió incluso una serie de protestas locales, como también ha valido la crítica de cierto sector de la iglesia que cae en ese lema tan cómodo, tan fácil, tan demagógico, tan de manual, de puentes sí, muros no. El vicepresidente de Estados Unidos defendió, de hecho, esta enseñanza católica tradicional en temas fundamentales respecto al cuidado de la propia familia y el cuidado del propio país antes que favorecer la inmigración ilegal. Esto incluso lo podemos encontrar, si alguien desea buscarlo, en un posteo muy interesante que hizo el padre Olivera Rabasi para demostrar que efectivamente la Iglesia Católica históricamente ha sostenido una postura clara respecto a la inmigración, cómo debe ser y bajo qué condiciones. Justamente hoy vemos que en Europa la inmigración sustitutiva ha generado el caldo de cultivo para una guerra híbrida donde la inmigración masiva del Islam está carcomiendo los cimientos cristianos de Occidente. Volviendo al tema en cuestión, durante una entrevista en Fox News, Vance y el presentador John Hannity discutieron el hecho de que los expertos y personas más influyentes de la política de izquierda parecen preocuparse de manera superlativa por los inmigrantes ilegales, que por cierto guardaron silencio ante las deportaciones que realizó Biden. Pero se dijo allí, según el propio Vance, y lo cito a él, hay algo muy perturbador en la mente de la extrema izquierda en este país, donde realmente creo que se siente más compasión por los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en este país que por sus propios ciudadanos. Como líder estadounidense, pero también como ciudadano estadounidense, su compasión pertenece primero a sus conciudadanos. No significa que odies a la gente de afuera de tus fronteras, pero existe esta vieja escuela, y creo que es un concepto muy cristiano por cierto, ama a tu familia, luego amas al prójimo, luego amas a tu comunidad, y luego amas a tus conciudadanos de tu propio país, y luego, después de eso, puedes concentrarte y priorizar al resto del mundo. Mucha gente de la extrema izquierda ha invertido esto por completo. Parece odiar a los ciudadanos de su propio país y preocuparse más por la gente que vive fuera de sus fronteras. Esa no es la forma de dirigir una sociedad. Esto también da muestra de lo que es la hipocresía de quienes se quejan de la inmigración ilegal. Los que no se quejan de la inmigración ilegal, pero sí de las deportaciones a causa de la inmigración ilegal. Porque si a la iglesia realmente le importase la inmigración y cuidar al inmigrante, en primer lugar debería salir a condenar a aquellos responsables que han generado las huellas migratorias. Ejemplo concreto, sería muy interesante ver desde Roma cómo se condena enérgicamente, como se hizo en el pasado, las políticas de izquierda que lleva adelante, por ejemplo, Cuba o Venezuela, que están generando la mayor crisis migratoria en América en los últimos años. Entonces es muy fácil decirle a los otros, abran las puertas de sus casas, sin averiguar el por qué es que alguien debería entrar a la propia casa. Sería muy interesante que estas políticas de puentes sí, muros no, se diera, por ejemplo, primero en el Vaticano, que de hecho ahora se han recrudecido las políticas de exclusión a cualquier persona que intente ingresar sin permiso. Es interesante esta doble vara, es interesante, porque demuestra de lo que ha sido efecto de ciertos concilios que paulatinamente fueron licuando la fe. Me remito a la evidencia. Entonces, lo que hoy estamos viendo
al final del camino es que los comentarios de Vance se hicieron virales en la red social X y esto llevó a que se desate un debate teológico muy enérgico. Muchos laicos y teólogos de izquierda y los progresistas criticaron al vicepresidente de Estados Unidos por supuestamente tergiversar la enseñanza cristiana porque afirman que estamos llamados todos a amar a los demás por igual. Entre los que critican a Vance, obviamente que se encontraban activistas LGBT notoriamente heterodoxos y obviamente aparece allí a la cabeza James Martin, que al día de hoy no sabemos por qué no ha sido excomulgado, mientras otros, por mucho menos, fueron excluidos de la Iglesia Católica. Quizás haya que empezar a repasar responsabilidades de sus superiores, no sea que no solo haya complicidad, sino incluso promoción de estas ideas. Vance defendió sus declaraciones sobre el orden de la caridad y las obligaciones diciendo: basta en buscar en Google Ordo Amoris. Aparte de eso, la idea de que no existe una jerarquía de obligaciones viola el sentido común básico. ¿De verdad cree Rory que sus deberes morales hacia sus propios hijos son los mismos que debe tener hacia un extraño que vive a miles de kilómetros de distancia? Y esto, por cierto, yo lo hago como eco. Porque en verdad, yo como padre, primero la caridad empieza con mis hijas. Y lo digo yo que trabajo en oncopediatría. Pero yo no voy a dejar que mi hijo se muera de hambre para simplemente sacarme la foto como un gran misionero cristiano. Sino que precisamente, primero está la caridad hacia los propios. E incluso el cuidado de la propia nación es algo que la Iglesia Católica ha defendido históricamente. Y digo históricamente porque hoy pareciera que hay ciertos lineamientos o ciertos guiños hacia un globalismo un tanto extraño en materia migratoria. Los teólogos y los filósofos católicos ortodoxos intervinieron para defender la declaración de Vance como un resumen de la enseñanza tradicional. Y acá voy a citar al profesor de filosofía Edward Feser, que dijo: se trata de una noción cristiana llamada Ordo Caritatis, el orden de la caridad. Acá nuevamente añade, y encima en consonancia, el profesor de teología de la Universidad de Stoneville, Michael Cirila. San Agustín y Santo Tomás de Aquino la expresan con elocuencia y Vance la resume hábilmente. La visión correcta, común a Confucio, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y el sentido común de la humanidad en general, es que muestra una naturaleza social y obligaciones consecuentes que se manifiestan primero y ante todo a la familia, luego a la comunidad local, luego a la nación y solo después a las relaciones con la humanidad en general. Por otra parte, muchos protestantes conservadores también salieron a defender a Vance. Y cito textualmente aquí a la profesora evangélica y autora Nancy Pearcey, que estuvo de acuerdo con el vicepresidente católico, citando al propio San Agustín, y el destacado también autor y teólogo anglicano C.S. Lewis, que ya en el pasado había tenido una referencia idéntica a estos términos. Cito: por supuesto, Vance tiene razón en cuanto al orden adecuado a los amores. Permitir que un extraño entre a tu casa para dormir en la cama con tus hijos y comer su comida no te convierte en buena persona, te convierte en un mal padre. Esto fue, por cierto, también reflejado por el influyente calvinista Ali Bet Stuckey. Volviendo entonces a la profesora evangélica Nancy Pearcey, cito: según Lewis, ya antes que el San Agustín, debemos amar las cosas en la medida en que deben ser amadas. Es un error amar algo demasiado poco, pero también es un error amar algo demasiado lejos. Debemos establecer prioridad entre las cosas que amamos. Lo más importante para el cristiano es el amor a Dios, seguido de cerca por el amor a la familia. Hay algo así como un círculo concéntrico de amores que irradia de cada persona y los círculos más íntimos merecen mayor atención. Santo Tomás de Aquino, por otro lado, conocido como el Doctor Universal de la Iglesia Católica, enseña, además de lo que es la licitud de matar a los pecadores, sobre todo los tiranos, Santo Tomás de Aquino también enseña lo que es el orden de la caridad en su Suma Teológica, donde afirma, y cito: en cuestiones que pertenecen a la naturaleza debemos amar más a nuestros parientes, en las cuestiones que se refieren a la relación entre ciudadanos debemos preferir a nuestros conciudadanos y en el campo de la batalla debemos amar más a nuestros compañeros soldados. Suma Teológica, libro segundo, parte segunda, pregunta 26. Recientemente Vance entró en conflicto
con parte de la curia católica sobre la política de inmigración después de que la conferencia de obispos calificara el plan de la administración de Donald Trump sobre la inmigración como profundamente preocupante. Y sí, porque estamos hablando de un presidente de derecha con obispos claramente de izquierda, aunque luego se quieren disfrazar que ellos no son ni de izquierda ni de derecha. Acá la ecuación es muy simple, siempre hay una posición política de fondo. El tema es si se asume enérgicamente o como cobardes y tibios se escudan diciendo la religión no tiene posición política, aunque después estén opinando todos de inmigración, estén opinando todos de marchas LGBT, estén opinando todos después de la cuestión del cambio climático, estén opinando de la ONU, estén opinando de los actos de amor, que también fue un acto político. Vance respondió a los obispos estadounidenses diciendo: la conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos necesita mirarse un poco al espejo y reconocer que cuando reciben más de 100 millones de dólares para ayudar a reasentar los inmigrantes ilegales, ¿están preocupados por cuestiones humanitarias o están realmente preocupados por sus resultados finales? Duro palo, porque como siempre dijimos, acá pareciera que cuando se le empieza a cortar la financiación a ciertos obispos, vamos a ver si finalmente van a volver a la ortodoxia o van a seguir apostando al progresismo, que financia bastante bien, por cierto, ¿no? Acá habría que empezar a buscar los capitales de ciertas logias que están por detrás de estos obispos. Vance continuó señalando que si la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos está preocupada por los costos humanitarios de la aplicación de las leyes de inmigración, que hablen con los niños que han sido víctimas de tráfico sexual en la frontera abierta de Joe Biden, que hablen con las personas como Laken Riley, que fueron brutalmente asesinadas por un inmigrante ilegal. Esto fue un hecho reciente que nosotros hemos cronicado en nuestro canal. El abogado canónico, el padre Gerald Murray, explicó recientemente por qué esta posición de la Iglesia y el padre Martin están equivocados en materia de inmigración, justamente sosteniendo que la enseñanza católica permite a los países limitar la inmigración y deportar a los inmigrantes ilegales para proteger a sus propios ciudadanos. Porque si estos inmigrantes ilegales, es decir, que están violando la ley, estuviesen sanos y salvos en sus propias naciones, no tienen por qué inmigrar ilegalmente, más cuando hay mecanismos legales de inmigración. Lo que pasa es que a mí me sorprende que acá la Iglesia se calla respecto a las cuestiones que llevan a que una persona tenga que abandonar su familia, su país, su comunidad, para ir a buscar suerte al capitalismo. Porque acá resulta que, según muchos de la curia en Roma, el capitalismo es malo. Pero después quieren que los países capitalistas reciban a las víctimas del paraíso socialista. Yo no lo he visto desde Roma criticar enérgicamente lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, lo que está pasando en Brasil, en Bolivia, en Perú, en México, en Venezuela, en Colombia. ¿Por qué no se critica a los políticos de izquierda con la facilidad que se critica a la derecha? Porque acá es muy simple. Si alguien no quiere inmigrar ilegalmente, que no inmigre. Pero inmigrar a Estados Unidos para después pedir que lleven adelante las políticas socialistas que hicieron que esa persona tengan que irse de sus países natales, es cuanto menos de idiotas, por no usar una palabra más fuerte. ¿Y qué posición toman los obispos acá? Pedirle a los estadounidenses, como sucede algo parecido en Argentina, que se abran las puertas de par en par. Es interesante, ¿por qué no las reciben así en Roma? ¿Por qué la gente no intenta averiguar cómo son los trámites para ingresar y obtener la ciudadanía en el Vaticano? Ahí sí tienen excusas, ahí sí está justificada la exclusión. Eso se llama doble vara. Y eso, en la época de Cristo, era condenado como hipocresía. Pero ahora se levantan estas banderas hipócritas para decirnos a nosotros cómo tenemos que cuidar nuestra soberanía en un mundo atacado por el globalismo. ¿Qué posición toman algunos obispos católicos a favor del globalismo? Y es interesante, ¿no? Porque hasta donde yo sé, la Biblia te enseña que el cristiano habita el mundo, pero rechaza el mundo, no pertenece al mundo. Es interesante este fenómeno, ¿no? Pero bueno, lo interesante al final del camino, y con esto cierro, lo bueno, lo llamativo, lo que podemos rescatar, sale a la luz los obispos que intentan cuidar la sana doctrina y los que tienen un discurso progresista, que lo intentan disfrazar de caridad. Parece que conocen poco la realidad de los países que están sufriendo esta inmigración masiva ilegal, como en España con los menas o los guetos en Francia, Bélgica y Suiza, que han generado cierta inmigración islámica. La gente de a pie sabe cuáles son las consecuencias. El ciudadano que hizo los trámites para poder inmigrar legalmente sabe que no se puede confundir a la persona que viola la ley con la persona que acata y respeta esa casa que lo está recibiendo. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la